Usted puede buscar allí en Google y encontrará una gran cantidad de hombres que inicialmente se habían considerado ateos y algunos de ellos, como C. Lewis, enemigo acérrimo de Dios. Y es interesante que estos hombres, en el ejercicio de investigar en la ciencia las distintas, por ejemplo, como el caso de Francis Collins, el que lideró el proyecto del genoma humano. Este hombre era un incrédulo, era un ateo, y fue a través de investigar el ADN que este hombre llegó a la conclusión de que es imposible que algo tan perfecto, tan exacto, pueda ser producto de la nada, o pueda ser producto de un proceso, de una explosión o de un proceso evolutivo. Algo tan perfecto. Matemáticos, neurocientíficos y una gran cantidad de hombres y mujeres que han investigado la ciencia caen de rodillas delante de Dios. El químico Richard Smalley, el químico premio Nobel, era el que se encargó de investigar la nanotecnología. Este era un escéptico, un hombre incrédulo, decía que no había Dios. Y fue a través del proceso de la investigación que llegó a la conclusión de que es imposible que una creación tan perfecta sea el producto de otra cosa, excepto que debe haber alguien superior en inteligencia a la inteligencia que ellos mismos están investigando. El bioquímico Cy Garte fue a través de la investigación que llegó a reconocer a Jesucristo como Señor. Alian Sandage. Pero uno de los que me asombra mucho por la cantidad de libros que este hombre escribió, C. Lewis. Este hombre, algunos vieron la serie Las Crónicas de Narnia. ¿La vieron? Por televisión. Esta es una historia de este hombre, es un teólogo, es un hombre impresionante. La manera como él presenta el evangelio a través de una serie como esta, sencilla. Pero ¿saben ustedes? Este hombre era un ateo, era un enemigo de Dios, tomó a Dios como su objetivo para destruirlo. Y este hombre llega a caer de rodillas delante de Jesucristo. Uno más que me asombra de una enorme lista grande de esos hombres, y es un abogado, investigador, científico también, llamado el que escribió evidencias que exige un veredicto. Este hombre, Jas McDowell, este hombre hablaba en contra de Dios, este hombre atacaba el evangelio y su objetivo era destruir el evangelio y la credibilidad de las personas en la Biblia, y comienza a investigar a Jesucristo desde la perspectiva médica y desde la perspectiva también del derecho. Y saben ustedes, cae de rodillas delante del Señor. Y hoy es uno de los grandes escritores, y este es el que dice, no es posible. No es posible. Él también expone las evidencias bíblicas, la Biblia, la exactitud, porque él atacaba la Biblia. Su objetivo era atacar la Biblia. Y este hombre llega a reconocer que la única verdad existente es la que Dios dice en su palabra. Amigos y hermanos, hay solo dos condiciones del ser humano. Los seres humanos estamos divididos en dos grandes grupos. Aquellos que creen el evangelio de Dios como la única verdad, y aquellos que lo ignoran, que lo rechazan, como Dios dice en su palabra. Y no hay más fuera de esto.
Vamos a mirar las dos condiciones. El evangelio, esta expresión es una transliteración de una palabra griega que significa evan, que es bueno, algo que tiene el carácter de bueno porque viene de su origen bueno, que es Dios. Y angelos, que tiene que ver con las noticias, lo que Dios comunica. Por eso el evangelio son las buenas noticias que Dios tiene para el hombre. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? De que Jesucristo murió por nosotros para darnos perdón de pecado. Esa es una de las cosas asombrosas de la divinidad, que Dios se hace hombre y toma el papel de redimirnos, de acercarnos a Dios, de reconciliarnos a Dios, porque es imposible que el hombre pueda hacerlo. Porque no puede el hombre, no tiene capacidad para acercarse a Dios. Entonces Jesús viene a quitar lo que separa al hombre de Dios, que es el pecado. Entonces Jesús toma el lugar de nosotros, se hace como nosotros y muere por nosotros para darnos el perdón de pecados. Cuando Jesús le dice a los seres humanos aquí, tus pecados te son perdonados, son los líderes religiosos los que le dicen, ¿y tú quién eres? Porque te haces a ti mismo Dios, porque Dios es el único que puede perdonar pecado. Claro, si Él es Dios, el Dios que se hizo hombre para perdonar nuestros pecados y para darnos vida eterna al creer en Él. Entonces los hombres que rechazan a Dios, rechazan su verdad, rechazan su amor, porque ¿por qué razón Dios toma eso? ¿Por qué Dios hace eso a favor del hombre? ¿Qué dice Dios? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el versículo que consideran central de la Biblia, ¿cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios lo hace por amor. Dios lo hace porque Él se mueve a misericordia a favor de un ser humano caído en pecado e incapaz de salir de esa condición. Entonces, su amor expresado en el perdón por medio de la muerte de su Hijo. Entonces, cuando las personas rechazan la manifestación del amor de Dios, no hay otra cosa sino la exclusión de su presencia por la eternidad. Amigos y hermanos, solamente hay dos lugares donde vamos a estar los seres humanos: con Dios o sin Dios. Quiero decirte que tu vida no termina el día que este corazón deja de palpitar. Tu vida no termina el día que este cuerpo ya no puede seguir resistiendo la vida física. La vida tuya continúa. Lucas capítulo 16, el Señor nos narra la historia de un rico y Lázaro, un mendigo. Ambos murieron, los hombres y mujeres ricos y pobres morimos, pero seguimos existiendo. Entonces el problema tuyo no es solamente esta vida, sino que tú eres eterno. Ahora Dios tiene solución para tu eternidad y es con Él. Otra, Dios te creó, tú eres una criatura especial. Me llama la atención que la Biblia habla de que los ángeles, que son superiores en nosotros en fortaleza, en poder, los ángeles tienen la capacidad de atravesar de aquí al tercer cielo como un rayo. Es impresionante su velocidad, su capacidad. Y sin embargo, Dios dice que cuando ellos pecaron, o algunos de ellos pecaron siguiendo a Satanás, Él no les dio segunda oportunidad. Él no vino a socorrer a los ángeles que pecaron, pero el hombre pecó y fue Dios mismo que se hizo hombre para llegar hasta la condición humana del hombre, para rescatarle, para darle vida. Cuán valioso es el hombre para Dios. A ese hombre es el que Dios ama. Entonces los creyentes
Somos aquellos que viviremos eternamente al lado de Jesucristo, glorificados a su imagen para estar con Él. Vamos a describir o vamos a ver cómo la Biblia describe esa condición de los hombres que rechazan el Evangelio de Dios. Permíteme recordarte algo. Hay varias maneras de rechazar el Evangelio de Dios. Una manera de rechazarlo es decir totalmente no, o declararnos como estos personajes que les hablaba, C. Lewis, Jas McDowell, hombres que se declaraban enemigos de Dios. Esa es una forma de rechazar el Evangelio y decir no y atacar a Dios y atacar el Evangelio y atacar la Biblia. Esa es una forma. Otra forma es, no, bueno, yo no soy ateo, y yo sí creo en Dios. Sí, pero hasta ahí. Pero de aquí a que yo me haga religioso, me meta a una religión, no. Así dicen algunos. Esa es otra forma. Tercera forma. Bueno, yo voy a buscar una religión que se acomode a mí. Las religiones son una forma de falsificar la relación que se tiene con Dios. Y las personas simple y llanamente siguen una religión creyendo que están siguiendo a Dios, pero realmente Dios y la religión no son compatibles. Si no, preguntémosle a Jesucristo. ¿Quiénes fueron los que atacaron a Jesucristo? ¿Quiénes fueron? Los religiosos. ¿Quiénes fueron los que manipularon al pueblo para decir que crucificaran a Jesús? Los fariseos, los sacerdotes, los escribas. Ellos fueron. Entonces, las religiones y Jesús no son compatibles porque la religión es una forma de manipulación del ser humano. Y la verdadera relación con Jesús eres tú y Jesús. Eres tú y Dios. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí nos congregamos todos los que estamos buscando ser dirigidos por Jesús, enseñados por Jesús. Entonces miremos esa condición. ¿Cuál es la condición? La letra A dice que las personas que rechazan el Evangelio no conocen a Dios. Miren el versículo, lo que dice ahí. Me acompañan leyendo el versículo 8 de Segunda de Tesalonicenses. Dice así: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. La palabra conocer a Dios no significa no tener información de Dios, porque todos los seres humanos tenemos información de Dios. Hay varias maneras como Dios nos da su información. La primera de ellas es la naturaleza. Es la naturaleza. Usted se mira en el espejo y usted ve ahí a un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí estamos? Hace años, los que investigaban, los médicos, los científicos, hablaban de que solamente creían en lo que veían. Pero muchos científicos han tenido que reconocer que hay algo más allá. Hay algo más allá. Hoy los que investigan el cerebro nos hablan de que hay una fuerza superior al cerebro que es la que controla la parte física o fisiológica de ese cerebro. Y algunos de ellos le llaman, eso se llama inteligencia emocional. Pero en la Biblia nos describe que ese es el espíritu humano y el espíritu humano tiene una mente, una capacidad de percibir, de entender. Y esa mente es la que influye sobre el cerebro y por supuesto el comportamiento fisiológico, etcétera. Los seres humanos tenemos información de Dios a través de este cuerpo, a través de la naturaleza, a través de la perfección que existe en la misma creación. Hablábamos del ADN, el genoma humano. Hablamos de muchísimas cosas que reflejan que quien las creó tuvo que haber sido y solamente Dios. Entonces la información está ahí. Además de ello, Dios ha escrito su palabra y los seres humanos tenemos la Biblia.
De una u otra manera hemos oído la palabra de Dios e inclusive en boca de personas que hasta la contradicen, pero la oímos. Número 3, el mismo Dios se hizo hombre y vino a hablarnos la palabra de Dios, el Señor Jesucristo. Todos los seres humanos tenemos eso. Número 4, todos los seres humanos tenemos una conciencia que nos da testimonio, Y esa conciencia también nos da testimonio de que Dios existe y que un día tenemos que darle cuenta a Él. Entonces ningún ser humano ignora acerca de Dios. Pero el término aquí, no conocieron a Dios, es que los seres humanos no quieren tener relación con Dios. El término conocer es más que tener información. Es no tener relación íntima y personal con Dios. Los seres humanos no quieren tener relación íntima con Dios. Ahora yo les pregunto, hombre, ¿por qué creen ustedes que Dios va a dejar entrar en su reino a un ser humano que aquí en la tierra no quiere tener relación con Él? ¿Creen ustedes que es correcto eso? Si la persona no quiere nada con Dios aquí, ¿por qué cree usted que quiere tener una eternidad con Él? El que no quiere tener relación con Dios aquí, el que no quiere nada con Dios aquí, entonces va a querer estar toda la eternidad así. Esa es la lógica, ¿verdad? Letra B. Los que rechazan el evangelio no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿qué dice el evangelio? El evangelio te presenta los argumentos, te explica las noticias de Dios, te explica la verdad y ahora tú tienes que creer. Y el evangelio te ordena que debes creer. Pero hay algunas personas que rechazan el evangelio y rechazan creer, rechazan los argumentos que Dios presenta en su palabra. Letra C, las personas que no quieren creer o rechazan el evangelio no reciben el amor de la verdad para ser salvos. Dice el versículo 10, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Cuál es la verdad de Dios? ¿Qué es lo que Dios nos dice en su palabra? Que tal es el amor de Dios hacia el ser humano que viene a entregar a su Hijo, lo ofrenda, lo ofrece, para que su Hijo amado muera para darnos vida a nosotros, al creer en Él. Y simple y llanamente quien no quiere creer rechaza la manifestación del amor de Dios hacia Él para ser salvo. Letra D. Las personas que no reciben el evangelio o que rechazan el evangelio deciden no creer la verdad y a la postre, al no creer la verdad, creen la mentira. Así de sencillo. Crees, pero siempre vas a tener que creer. ¿Verdad o mentira? A la mentira tienes que elevarla a la categoría de la verdad, no siendo verdad. Simple y llanamente la mentira es una falsificación de la verdad. Dice el versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Me llama mucho la atención la disposición que hay en el corazón del ser humano a creer la mentira. Cuando alguien intenta convencernos con la verdad, lo rechazamos y tenemos tantos obstáculos, pero llega una mentira y los seres humanos salen corriendo detrás de eso, como si eso tuviera un valor veraz. Letra E. Las personas que creen la mentira recibirán la pena de perdición. Vamos a explicar esto así. Solo hay dos lugares: el lugar de salvación y el lugar de perdición. No hay más. No existe un lugar neutral. No existe un lugar intermedio. La salvación es estar con Dios.
La perdición es estar sin Dios. Estar sin Dios. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Me acompañan leyendo? Este versículo, el versículo 9, todos juntos dice así: los cuales sufrirán excluidos serán excluidos de la presencia de Dios. Permítame recordarles, Génesis 1:26 dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Versículo 7 del capítulo 2. Y formó Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Usted tiene aquí en su interior un espíritu. ¿Y qué es el espíritu humano suyo? Usted vive, usted respira porque tiene un espíritu. Usted piensa porque tiene un espíritu. Usted siente porque tiene un espíritu. Usted se relaciona con otras personas porque tiene un espíritu. Y ese espíritu lo hace relacionarse, le hace entender. Ese soplo de Dios es el elemento vital suyo. Y fue Dios el que se lo dio. Y Dios se lo dio. Y ese espíritu necesita de Dios, necesita de su creador, necesita el contacto con ese Dios. Porque Dios es espíritu y creó ese espíritu para estar en contacto con él. Ahora imagínese usted qué pasa con el hombre aquí. ¿Qué pasa cuando el hombre se aísla de Dios en lugar de recibir de Dios la energía, la vitalidad, la orientación, el acompañamiento, el gozo y todo lo que Dios le produce al ser humano? Entonces ese espíritu se vuelve un espíritu triste, un espíritu vacío, hueco, que intenta llenarse con migajas, con suciedades, y sigue cualquier orientación nefasta que lo lleva a la destrucción. ¿Se da cuenta? Eso es lo que le pasa al ser humano aquí. En cambio, cuando Dios está aquí conmigo, Él me guía, Él me hace completo, Él me hace experimentar satisfacción verdadera, gozo verdadero, su amor verdadero. Ahora imagínense usted si ese espíritu no tiene a Dios por la eternidad. ¿Cómo vivirá? ¿Sabe cómo lo describe Dios? Vamos a recordar un poquito. El no tener la presencia de Dios es el peor estado que le puede pasar a una criatura humana. Estar sin Dios, eso es lo que la Biblia llama perdición. Necesitamos a Dios. Qué maravilloso cuando Dios llegó a mi vida. No imagino mi vida sin Dios. Qué privilegio tengo de que Dios dice que nunca me va a dejar. Qué privilegio tenemos los que hemos creído en Él, porque sabemos que vamos a estar con Él, y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, porque Él nos completa. Ahora, quien no lo tiene a Él, ¿cómo se siente? Vacío, hueco, sin sentido, se siente una basura. Y eso es lo que la Biblia habla de lo que va a pasar con el lugar. Eso es lo que se llama el infierno. Permítame, el infierno es el basurero de aquellas personas que están vacías porque no tienen a Dios. Es el lugar donde se van a echar, es un lago. Es un lago. Y es interesante que no fue creado para el hombre, fue creado para el diablo y para sus ángeles. Pero como los hombres no quieren estar con Dios, sino que quieren estar con el adversario de Dios, hasta allá lo van a acompañar. Porque es el lugar donde Dios no va a estar.
Es el único lugar en el infinito universo donde Dios va a quitar su presencia de allí. Por eso se llama excluidos de la presencia de Dios. Yo no quiero estar allá. Es un lugar horrible. ¿Cómo dice Dios que van a vivir las personas que van a ir allá? Dice que sus dientes todo el tiempo van a estar, se van a desgastar por la eternidad de tanto estar. Pero esto sí es feo, esto. Ahí no va a haber deleite de ninguna naturaleza. Dice que las personas van a estar llorando para siempre, de dolor, de tristeza, de vaciedad, de aflicción. Y lamentablemente, de allí no hay salida, no hay medicina. Por eso se llama la pena de eterna perdición. Vamos a hablar de algo mejor. Voy a leer otra vez los versículos, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esa es la condición de los que no creen en Dios. Ahora vamos a hablar cuál es la condición de los que creemos en el Señor. ¡Ay, por fin! Vamos a descansar. Eso se puso muy feo. Número 1, se relacionan con Dios. Se relacionan con Dios. La palabra conocer entonces indica que se relacionan personalmente con Dios. Ahí está el versículo para que miremos solamente que los que no conocieron al Evangelio, los que rechazan el Evangelio, no conocen a Dios, y los que sí reciben el Evangelio, conocen personalmente a Dios, saben que Dios es amor, saben quién es Dios, porque está con ellos. Letra B, creen la verdad, están satisfechos porque han decidido creer la verdad. El versículo 13 dice, pero nosotros, vamos a leerlo todos juntos, dice así: pero nosotros debemos dar gracias siempre a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, de que Dios ay, hombre, ¿sabe qué maravilloso cada viernes cuando nos reunimos para orar y comenzamos a hablar? Hermanos, ¿por qué damos gracias? Ay, hermanos, el Señor ha sido misericordioso, por su misericordia, por su amor, por su salvación. Eso es delicioso. Poder uno agradecer a Dios que Él nos haya tomado en cuenta para salvación, como dice Él en su palabra, porque hemos creído en su palabra. Letra C, la condición de los que han conocido el Evangelio, de los que hemos creído en Él, es que somos salvos de la condenación del pecado. ¿Sí recuerdan a qué vino Jesús? Miren lo que dice el versículo 10 otra vez: con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Salvos de qué? Salvos del pecado. ¿Cómo así? ¿Acaso Jesús no vino a morir por nuestro pecado? Sí, pero aquellos no recibieron el regalo que Jesús les está dando. En cambio, los creyentes hemos recibido el regalo. Ya no tenemos miedo al pecado porque Jesús ya pagó por ellos. Ya no tenemos que ir al lugar de condenación. Vamos a resucitar un día después de morir. Vamos a ser transformados en nuestro cuerpo para estar directamente con Jesús, para ser introducidos a los cielos, para estar con Jesús para siempre. Porque ya no hay pecado. Porque el pecado ya Jesús lo quitó, ya Jesús lo borró, ya Jesús nos perdonó. Entonces esa es la condición de aquellos que hemos recibido el amor de la verdad para ser salvos de la condenación del pecado. ¿Qué nos espera? Seremos glorificados en el rapto para estar con Jesús para siempre. Aquí hay otro versículo que debemos leer, el versículo 10 del capítulo 1 de segunda de Tesalonicenses. Leamos juntos, dice así:
cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Qué estamos esperando los creyentes? Que Jesús venga. Que Jesús venga por nosotros. ¿Qué dice la Escritura? Que viene hasta las nubes y desde allí va a arrebatar violenta y atómicamente a todos los que creemos en Él. Dejaremos este espacio para ser introducidos a los cielos. Dice la Biblia que va a haber una fiesta enorme en los cielos cuando la iglesia sea introducida allá a los cielos. Que a propósito, esa es la verdadera iglesia, la que Jesús va a introducir allá en los cielos. Y entonces alcanzarán aquellos que creemos en el Evangelio la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El versículo del 14 del capítulo 2 dice: a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dicho de otra manera, hoy estamos aquí en este cuerpo, un cuerpo corrupto, sucio, todavía tiene pecado, un cuerpo que se enferma, un cuerpo que se destruye, pero Jesús va a transformar el día del rapto a este cuerpo mortal por un cuerpo semejante al de Él. Un cuerpo incorruptible, un cuerpo poderoso, un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual, un cuerpo inmortal. Nunca más moriremos. De tal manera que cuando lleguemos a donde Jesús y lo veamos a Él, un ser glorioso que resplandece, ese cuerpo en el cual nosotros vamos a ser introducidos, será también glorioso como el cuerpo de Jesús. Una pequeña píldora. Cuando usted lee Apocalipsis, la ciudad donde vamos a vivir tiene una sola calle. Y los que están pensando que van a manejar allá en los cielos, aprovechen darle todos los timonazos que puedan aquí, porque allá los cuerpos no necesitarán una sola calle. 2, la altura de la ciudad son 2.300 kilómetros. Es una ciudad cúbica y hecha de puros materiales celestiales, muy glorioso. Allá no necesitaremos medio de transporte, porque el cuerpo de nosotros será semejante al de los ángeles, capaces de transportarnos a velocidades que usted ni se imagina. Pero vamos a poner ahí el puntico, esperemos que lleguemos allá para que usted se dé cuenta. ¿Está bien? Bueno, conclusión. La manera divina de ser salvos es únicamente creyendo la verdad que Dios te dice en su palabra, en su evangelio. El rechazo del evangelio hoy determina el destino futuro de las personas. Quien rechaza el evangelio hoy, quien rechaza a Dios de su vida hoy, ¿qué pasará en el futuro? Estará excluido, sin Dios. Hermanos, si estar sin Dios aquí es feo, dime la eternidad, cuán inmensamente feo será. 3, los que creen el evangelio divino serán glorificados como Jesucristo para estar con Él para siempre en su reino. Te pregunto, ¿cuál es tu condición hoy? ¿Ya tienes listo el pasaje? ¿Ya tienes el boleto? Bueno, qué glorioso es saber que ya yo estoy listo. Estoy listo para irme cuando Él quiera, porque sé que voy para estar con Él. Padre, gracias, gracias. Gracias, Señor. Porque un día mandaste a tu Hijo a morir por nosotros para quitar el pecado que nos separaba de ti, para tomar nuestros pecados sobre sí, clavarlos en la cruz y darnos vida, la vida de tu Hijo.
Gracias, Señor, porque también nos prometes que vamos a ser semejantes a tu Hijo y para que estemos con Él y contigo para siempre, Señor. Gracias por este día, gracias por oír tu palabra. Quienes no han creído, Señor, te pedimos misericordia y que así como un día nos convenciste y nos capacitaste para creerte, también a ellos, Señor. Queremos verles con nosotros en ese lugar allá, compartiendo la eternidad. Queremos verles en esa mansión celestial que tú has preparado para nosotros, los que creemos en ti. Gracias, Señor, por oír tu palabra fiel. En Cristo, amén.